Año nuevo, mismos hábitos financieros te llevan a más de lo mismo. Hoy vamos a cambiar eso. Enero no te arruina las finanzas. Llegar a enero sin un plan, sí. Si tu estrategia financiera es vemos, eso ya es una estrategia y no es buena. Año nuevo, mismos hábitos financieros te llevan a más de lo mismo. Hoy vamos a cambiar eso. Che, Caro, no sé dónde se me va la plata. No pensar en tus finanzas tiene un costo y es altísimo. Ahí dejas de decir, no me alcanza y ves a dónde se te va la plata. No se trata de ganar más, sino de decidir mejor. Soy Caro, de Caros de Finanzas, asesora financiera y contadora, y ayudo a personas a que maximicen su potencial financiero. ¿Para qué? Para que vivan menos estresadas y con más disfrute. Y hoy en el podcast de Sin Vueltas by Gravify vamos a hablar sobre enero y su gran oportunidad financiera. Enero no te arruina las finanzas. Llegar a enero sin un plan, sí. Y hoy no vamos a hablar de recortar gastos ni de dejar de vivir. Se trata de tener orden, claridad y así tomás mejores decisiones financieras para 2026. Siempre escuchamos lo mismo, enero me mata. Entre las fiestas, las vacaciones, pensás que es el peor mes. Pero lejos de eso puede ser tu mejor amigo y una gran oportunidad. Es un mes en donde o te tomás vacaciones y tenés más tiempo, o si estás trabajando tal vez bajó el ritmo y ahí podés pensar qué es lo que vos querés que pase en este año. No para ajustarse, sino para mirar. Enero es un mes fundamental para arrancar registrando ingresos y gastos. Hoy en día existen aplicaciones gratuitas como Moneyfy o Gestor de Gastos, en donde tenés dos botones, más y menos. En el más registrás tus ingresos y la idea es que los añadas por categoría. Por ejemplo, ¿es un sueldo, es un salario, es un depósito? Y en el menos vas cargando todos los gastos y los vas añadiendo por categoría. Ejemplo, salud, entretenimiento, gastos de la casa. Y lo más importante es que te muestra qué porcentaje de ingreso se lleva cada gasto. Eso te da poder de decisión. Esto lo hago todo el año, pero especialmente en enero. Enero suele ser un mes caótico. Venimos de gastar más, no sabemos bien cuánto nos quedó y arrancamos el año sin un mapa claro. Entonces ordenamos la información. Te voy a mostrar un escenario ficticio pero muy común. Supongamos que este mes está este ingreso mensual de $1.000. Ahora, del otro lado hay gastos que siguen corriendo. Por ejemplo, alquiler $350, comida $250 y otros gastos dijimos que eran $150. Solo con eso fíjate que ya tengo $750 comprometidos. Y a eso se le suman los gastos extra de las fiestas. Por ejemplo, regalos de Navidad $50, salidas y comidas extras $120, pasajes para vacaciones $320. Entonces, cuando lo escribo todo, lo veo claro. Ingresos $1.000, gastos totales $1.240. ¿Y eso qué significa? Que me pasé $240. Y ahí es generalmente cuando empieza la famosa tarjeteada, ¿te suena, no? Y esto no lo veo para culparme, sino para entender qué pasó y para poder hacer mejores decisiones financieras en el futuro. Porque recién cuando veo los números reales puedo decidir cómo ajusto febrero. Capaz bajo un gasto, capaz atraso una compra o capaz ya sé que necesito reorganizarme mejor. Porque en definitiva es la realidad. Cuando vos te ordenás, dejás de adivinar. Y cuando dejás de adivinar, empezás a decidir con más tranquilidad. Ahí dejas de decir, no me alcanza y ves a dónde se te va la plata. Esto no es magia, es información. Por eso, enero no es el problema. El gran problema es llegar a marzo y decir, che, no tengo ni idea dónde se me fue la plata. Y ahora vamos a hablar de errores financieros típicos en Latinoamérica. Uno de los más grandes es pensar que ahorrar en dólares ya es invertir. Esto no es correcto. Ahorrar en dólares lo único que haces es protegerte de una eventual devaluación. Y en definitiva, ahorrar es postergar consumo. Es decir, en vez de comerme un caramelo hoy, me lo como más adelante. En cambio, invertir es aspirar a un rendimiento futuro. Otro error es que se mezcla todo el dinero en una sola bolsa. Plata para ahorrar, plata para el futuro, plata para consumir. Cuando no diferencias las funciones, la plata no se ordena sola. Y otro error clave es no tener objetivos claros. Por ejemplo, quiero ahorrar. ¿Para qué ahorras? Vivimos en ese modo, vemos qué pasa. Y ahí, cuando no planificás, terminás reaccionando. Y reaccionar te termina saliendo caro. Por eso, un financial reset no se trata de dejar de gastar ni de vivir con culpa. Es hacerse preguntas básicas. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Para qué va cada peso y cada dólar? Porque tener plata sin un plan es lo mismo que no tener nada. Una de las cosas básicas es separar el dinero por función. Acá quiero frenar un segundo, porque esto que te digo te puede sonar simple, pero si no lo vemos en un ejemplo concreto es muy difícil de aplicar. Vamos con un ejemplo realista. Supongamos que este mes te entran $1.000. La idea es no dejarlos todos juntos esperando a ver qué pasa. Lo primero que hago es cubrir mis gastos básicos. Por ejemplo, alquiler y servicios $350, comida $250,
otros como transporte, gimnasio, tarjetas, $150. Solo con eso ya sé que $750 tiene un destino claro. Ahora, una vez que separo esos gastos, ya sé exactamente qué porcentaje del ingreso me queda disponible para decidir qué hacer con el resto. En ese caso queda claro que me sobran $250 y con esto empiezo a tomar decisiones. De esos $250, una parte va a ir al ahorro y otra a objetivos puntuales, como por ejemplo viajes, compras grandes o proyectos personales que pueda tener. Ese orden es clave porque fíjate que primero cubrís lo que necesitas para vivir y después decidís qué hacer con lo que te queda. Y cuando haces esto pasan dos cosas importantes. Por un lado dejas de gastar con culpa y por el otro lado dejas de ahorrar con ansiedad, porque la clave es que cada dólar tenga un destino claro desde el primer día del mes. Esta plata va para consumo, esta para ahorro, esta para inversión o para proteger mi capital. La plata es la misma, pero cuando cada parte tiene su función, tu cabeza termina cambiando. Ahora vamos con hábitos simples para arrancar 2026 de manera diferente. El primer hábito financiero fundamental es tener objetivos claros. No sirve decir quiero ahorrar $5.000. Sino, por ejemplo, quiero ahorrar $5.000, de acá a fin de año voy a poder separar $400 por mes y ese ahorro lo quiero para cambiar el auto. Veamos este ejemplo real con un ingreso de $1.000 por mes. Ya vimos que entre gastos fijos y algunos gastos extras hay meses donde el margen es chico o incluso negativo. Entonces la pregunta no es cuánto me gustaría ahorrar, sino cuánto puedo ahorrar sin ahogarme. En este escenario, un objetivo realista suele ser entre un 10 y un 15% del ingreso mensual. Eso significa $100 por mes si ahorras el 10% o $150 por mes si ahorras el 15%. Ahora, pongamos un objetivo concreto y posible. Supongamos que decís, este año quiero ahorrar $1.500. Ya sé que no suena espectacular, pero es completamente alcanzable. Para llegar a eso necesitas ahorrar $125 por mes. Y fíjate que ahí cambia todo. Cada mes cuando cobras separás esos $125 y los destinás directo al ahorro. Míralo así, mes 1 $125, mes 3 $375, mitad del año $750 y para fin de año ya alcanzaste el objetivo de $1.500. No es magia, son hábitos y repetición. Y lo más importante es sostenible. Cuando tus ingresos crezcan o cuando bajes algún gasto, ese monto puede aumentar. Pero ¿cuál es el error más común? Es querer arrancar con un objetivo que no coincide con tu realidad. Porque ahorrar no es un salto, tiene que ser un proceso, mes a mes, con objetivos consistentes y alineados a tu vida real. Acá es fundamental que uses la técnica SMART, que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límites de tiempo. Si pasás los objetivos por estos 5 conceptos, los vas a poder alcanzar. Si falta algo, seguramente te quedes en el camino. Cuando el objetivo es claro, las decisiones diarias se vuelven muchísimo más claras. Segundo hábito, pensar en dólares tus objetivos financieros, tanto lo que querés que pase con tus ingresos como con tus gastos. Por ejemplo, ¿cuánto querés ganar en 2026 y cuánto querés gastar? Eso te saca del ruido local de la inflación. Y el tercer hábito clave, automatizar el preahorro. Le decimos preahorro. ¿Por qué? Porque es ahorrar previamente. La mayoría de la gente gasta y si les queda algo, ahorran. Eso no funciona porque el ahorro termina siendo muy escaso o nulo. Lo ideal es que ese monto, si es fijo, lo vayas ajustando mes a mes y con el porcentaje pasa lo mismo. Lo ideal sería que apenas cobras, separás un porcentaje o un monto fijo y lo mandás a una cuenta diferente. Es el famoso pagate a vos mismo primero, porque si lo dejás para después, ese después nunca llega. Y ahora vamos con ejemplos reales. Hay muchas personas que ya están haciendo esto. Cobran en pesos, pero saben que sus objetivos financieros son en dólares. Bueno, pueden pasar esa plata a un broker internacional como es Gravify. Acá logran dolarizarse 24/7 y obtienen una tarjeta virtual gratuita en donde pueden ir haciendo consumos en dólares. Puedes pedir la tarjeta virtual que la añadís a tu billetera digital y también la física, que te permite sacar plata en el extranjero en la moneda local. Y fíjate que con todo lo que estamos hablando, no cambiaron tus ingresos, cambió la estrategia. Vivimos en economías con inflación, en donde todo el tiempo nos cambian las reglas de juego. Eso no depende de nosotros, lo que sí depende es el orden personal. Y cierro con esto, la educación financiera no tiene que ser sacrificio, es ventaja competitiva. No se trata de ganar más, sino de decidir mejor. Empezar 2026 con un plan es ya arrancar con ventaja.